Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. El camino que estamos recorriendo transcurre por territorios inestables y lugares inesperados donde encontrarnos con Dios. Hoy es el banco de la opresión. 3 de los evangelios relatan el llamamiento de Mateo: Marcos capítulo 2, Lucas 5 y Mateo capítulo 9 del 9 al 13 que vamos a considerar. Mateo, también conocido como Leví, era un cobrador de impuestos en Capernaum. Esta profesión era considerada deshonrosa por los judíos, ya que se les veía como colaboradores de los romanos y explotadores del pueblo. El futuro discípulo y evangelista estaba sentado en el puesto de recaudador o el banco de la aduana. Este era el lugar donde se recolectaba el impuesto o los tributos sobre el tráfico de mercaderías que pasaba por el camino internacional entre Siria y Egipto. Un día, mientras Mateo trabajaba en su puesto, Jesús se acercó a él y le dijo: «Sígueme». Mateo, sin dudarlo, se levantó y lo siguió. Ese encuentro marcó un punto de inflexión en su vida. Pasó de ser un odiado recaudador de impuestos a uno de los discípulos más cercanos de Jesús. En una forma sobria, breve y sin atribuirse crédito alguno, Mateo relata esa inolvidable experiencia. Para conocer más de su entrega, debemos dirigirnos al Evangelio de Lucas. Allí se nos informa que al levantarse para seguir a Jesús, el publicano dejó todo. Capernaum era el lugar que Jesús había elegido como centro de operaciones. Puede que Mateo hubiera tenido ya contactos previos con el Señor y que al momento del llamamiento ya había rendido su corazón a Jesús y a la causa que Jesús representaba. No lo sabemos con certeza. Lo que no admite discusión es que en el momento que Jesús lo llama, Mateo no solo rompe con su ocupación pasada, sino que se une a aquel que lo llamó, declarando a todo el mundo que ha consagrado su vida sin reservas a Jesús. Su acto de entrega es tal que no debe ser minimizado, aunque él humildemente apenas si lo menciona. Vale la pena reiterar: la respuesta de Mateo al llamado de Jesús fue inmediata y completa. No solo dejó su trabajo, sino que también organizó un banquete en su casa para celebrar su nueva vida como seguidor de Cristo. A este banquete asistieron otros publicanos y pecadores, personas que, como Mateo, habían sido marginadas por la sociedad judía y la estructura religiosa. Sin duda que ese banquete fue uno de testimonio para permitirle a sus antiguos compañeros de trabajo que conocieran a Jesús y escucharan el mensaje de sus propios labios. Como nota al margen, señalemos que Mateo era un funcionario subordinado, no era el publicano principal y ciertamente no el concesionario que tenía toda la responsabilidad. La decisión de Mateo sí implicaría una nueva manera de sostenerse en su vida y en todas las cosas que haría posteriormente. Sin saberlo él, Dios ya lo estaba preparando. Como cobrador de impuestos, Mateo era experto en escribir y en llevar registros y anotaciones. Necesariamente debía ser versado en más de un idioma. Los servicios de Mateo iban a ser muy valiosos para Jesús y para la causa del Evangelio. Mateo era el indicado para escribir y preservar para sus contemporáneos y para nosotros y los que nos seguirán un registro de las palabras y los hechos de Cristo. Tenemos la impresión de que Mateo era modesto y humilde, también por la brevedad con la que él mismo relata su llamamiento, omitiendo el costo que esto significó. Otra evidencia en este sentido es que se puede considerar a Mateo como corto en palabras habladas, porque en ninguna parte de los 4 evangelios aparece diciendo algo. Sucede parecido con otros 2 discípulos, Santiago y Simón el Celote. Ahora bien, Mateo, sin decir palabras, nos deja a nosotros en silencio por la belleza del evangelio que escribió, que habla de manera mucho más elocuente que cualquier cosa que podría haber dicho.
El llamado de Jesús sigue vigente. Él se detiene frente a nuestros lugares de trabajo, nuestras orillas, en cada paso del camino. Nos mira y nos dice que le sigamos. Para algunos, como Mateo, significa dejar todo, pero usar todo lo que se sabe al beneficio del reino para bendecir a otras personas. Para otros, significa rendir lo que se tiene y de una manera nueva y renovada seguir a Jesús, siendo de testimonio, de ejemplo y de influencia en el mismo lugar donde antes estaba, pero ahora con un sentido de vocación y de misión. Sea uno o sea lo otro, hay que levantarse al llamado de Jesús y responder de inmediato. Aquí termina nuestro encuentro por hoy, pero claro, el pan fresco seguirá nutriendo nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Y si fue de bendición, te invito a que lo compartas con otro. ¿Sí? Nos vemos. Chao.